Hoy veremos las principales características de la parasitología. ¿Qué es la parasitología? La denominación parásito se ha utilizado para designar a organismos que abusan de otros de su subsistencia, y la realidad es que en ocasiones los efectos de los parásitos causan daños poco indetectables. En el año de 1681, Anton van Leeuwenhoek observó lo que es conocido actualmente como giardia en la materia fecal de un paciente, que probablemente tenía diarrea. Sin embargo, ya se tenían antecedentes de estudios previos de estos elementos intestinales descritos por Aristóteles desde el año 384 a.C. Varios naturalistas observaron cómo estos animales vivos habitaban en el interior del intestino o en la superficie del cuerpo de los animales domésticos y del propio hombre. Para entender mejor la parasitología, vamos a ver las diferentes formas de crear relaciones entre sí. La simbiosis es una asociación entre dos organismos de diferentes especies sin implicación negativa o benéfica. El mutualismo es la asociación entre los dos simbiontes, son independientes entre sí y resultan beneficiados los dos. El comensalismo es una relación entre simbiontes denominado comensal y otro que se llama huésped sin causarle daño de uno al otro. La foresis es un tipo de simbiosis que se transporta al huésped un organismo denominado forente y aquel va realizado hacia otro huésped. El parasitismo es una asociación de interacción que ocurre cuando un organismo llamado parásito vive a expensas de otro denominado huésped y este le inflige daño. Para que el parasitismo tenga lugar, es decir, que el huésped sea afectado, debe cumplirse distintos requisitos en relación con el parásito y el huésped. Estos son la dosis o cantidad del inocuo, factores de virulencia, las fases del parásito y la interacción parásito-huésped, que ocurre bajo condiciones necesarias y a veces más de lo suficiente. El contacto es accidental, no obstante, el parásito puede buscar alimento y si existen sustancias que libera el huésped necesarias para que él consuma, se dirige en su dirección y establece sobre él mismo para su propia reproducción. Los parásitos que afectan al ser humano se clasifican en los 4 reinos eucariotas: Protozoa, Animalia, Fungi y Stramenophila. Reino Stramenophila engloba diversos microorganismos parecidos a plantas. Reino Fungi comprende los microspora debido a su naturaleza fúngica. Los integrantes del reino Protozoa son eucariotas unicelulares de tamaño microscópico que van desde las 2 hasta las 100 micras. Este reino engloba 13 filos principales y los 7 que mencionaremos son de interés para la parasitología médica. Filo Mebozoa. En esta se encuentran las amebas, cuya movilidad se lleva a cabo mediante pseudópodos. Filo Sporozoa. Este incluye un grupo extenso de protozoos formadores de esporas. Filo Ciliófora, compuesto por ciliados, cuya locomoción se produce por el movimiento coordinado de los cilios. Y finalmente los filos Metamonada, Parabasala, Percolozoa y Euglenozoa, los cuales constituyen un grupo denominado los flagelados, cuya motilidad está dada por los flagelos que poseen. Reino Animalia engloba a todos los organismos eucariotas que no pertenecen a los reinos antes mencionados. Y en este reino existen 2 grupos extensos de microorganismos de gran importancia, los helmintos y los artrópodos. Los primeros se dividen en 2 filos, los neumatelmintos, compuestos por gusanos redondos que presentan sexos separados y cuentan con un sistema digestivo complejo, y los platelmintos, compuestos de gusanos planos que en su mayoría son hermafroditas. Estos, a su vez, podemos dividirlos en tremátodos, que poseen formas de hoja, y en céstodos, que tienen forma de cinta. Y existen 5 grupos importantes de artrópodos, que son Miriápoda, Pentastomida, Crustácea, Chelicerata e Insecta. Es de los parásitos en la enfermedad. Las parasitosis frecuentemente ocasionan enfermedades en el ser humano. Los parásitos se asocian a un sistema orgánico específico, por ejemplo el tubo digestivo, y generan un proceso patológico que afecta a dicho sistema. Dado que diferentes parásitos pueden originar un síndrome patológico semejante, el abordaje terapéutico varía de acuerdo al agente etiológico, y como algunos tratamientos son tóxicos, es indispensable establecer un diagnóstico diferencial que nos encamine al correcto diagnóstico y tratamiento definitivos. La evolución y prevalencia de una parasitosis dependen de diferentes factores: la virulencia, exposición previa,
la cantidad del inóculo, la profilaxis que se tenga y el estado inmunológico del paciente. Las infecciones parasitarias se asocian a su localización y manifestaciones clínicas específicas. La citosis afecta diferentes órganos y sistemas. En la sangre, el paludismo y la filariasis. En la médula ósea, la leishmaniasis. En el sistema nervioso central, algún absceso cerebral por T. gondii y a nivel ocular la cisticercosis por Taenia soli. Los parásitos también afectan pulmón, músculo a nivel sistémico o en el tubo digestivo que nos ocasiona una colitis por entamo epistolítica. En el hígado vaso algún absceso por fasciola. A nivel del aparato genitourinario alguna vaginitis por tricomonas vaginales y en el corazón una miocarditis por T. cruzi. Cabe resaltar que estos son solo algunos ejemplos. ¿Cómo se va a dar la replicación parasitaria? Comencemos por los protozoos. Estos tienen un ciclo vital de 2 fases, la de trofozoito donde hay crecimiento y motilidad y la de quiste. Esta va a ser resistente e infecciosa. Entendiendo esto, se van a reproducir por fisión binaria o por la formación de varios trofozoitos desde un quiste perinucleado que se forma cuando hay disminución en la temperatura o humedad. Después, este quiste es ingerido, los trofozoitos se liberan en el estómago y estos a su vez se dividen provocando necrosis en intestino grueso, úlceras, inflamación, etc. Incluso pueden invadir mucosa profunda y extenderse a cavidad peritoneal o invadir otros órganos como lo son corazón y sistema nervioso. Las replicaciones más frecuentes de Animalia van a estar dadas por helmintos y artrópodos. Ambos se reproducen de forma sexual y depositan huevos. Los helmintos también pueden hacerlo albergando embriones y las larvas resultantes siempre van a ser diferentes a sus progenitores, aunque tienen que desarrollarse hasta alcanzar su forma adulta. Mientras que las larvas de los artrópodos van a ser iguales a sus progenitores, simplemente van a aumentar de tamaño al llegar a la vida adulta. Bueno, en cuanto a la patogenia de los parásitos vamos a tener que esta se va a dividir en 4. Vamos a iniciar con la exposición y entrada. Muchas de las enfermedades infecciosas se dan por microorganismos endógenos. Estos forman parte de la flora normal del huésped humano. Sin embargo, la mayoría va a ser por microorganismos exógenos. La vía de entrada de estos puede ser por ingesta o por penetración directa. Muchas de las enfermedades también se adquieren por la picadura de organismos vivos que transfieren patógenos infecciosos, ya sea de persona a persona o de animal a persona. Los factores adicionales que determinan la interacción entre el huésped y el parásito pueden ser la vía de exposición y el tamaño de inóculo. La siguiente va a ser la adhesión y replicación. Muchas de las infecciones pueden iniciar por la unión del microorganismo a los tejidos del hospedador, con esto ver una replicación y una colonización. Esta unión puede estar mediada por partes de la boca mecánicas o puede estar implicada las picaduras, o también puede darse por la interacción del huésped con las estructuras de la superficie del parásito, que esas son las edesinas, o por los receptores glucoproteicos o glucolípidos. El ciclo de vida de un parásito se basa en los tropismos tisulares y de especie. Esto determina en qué tejidos del hospedador el parásito puede sobrevivir. La tercera va a ser lesiones celulares y tisulares. Aquí, la mayoría de los parásitos van a iniciar el proceso de la enfermedad por medio de la invasión de los tejidos, que generalmente son estériles, y va a haber una replicación y puede haber una destrucción. Esta se va a poder establecer por productos tóxicos, lesiones tisulares, mecánicas y reacciones inmunopatológicas. En la última fase, esta va a ser rotura, evasión e inactivación de las defensas del hospedador. Aquí el parásito principalmente debe ser capaz de evadir el sistema inmunitario del huésped, esto con la finalidad de poder continuar el proceso patológico. Algunos microorganismos lo hacen por medio del mimetismo. Esto quiere decir que pueden producir antígenos que van a ser similares a los del hospedador, o por medio de enmascaramiento, que aquí van a adquirir moléculas del hospedador que van a ocultar el lugar antigénico. En lesiones celulares y tisulares. Aquí la mayoría de los parásitos inician el proceso de la enfermedad mediante la invasión de los tejidos estériles, esto por la replicación o una destrucción. Pueden establecerse por productos tóxicos, lesiones tisulares mecánicas y reacciones inmunopatológicas. Cuanto a la rotura, evasión e inactivación, aquí el parásito debe ser capaz de evadir el sistema inmunitario del huésped, esto con la finalidad de mantener el proceso patológico. Algunos microorganismos pueden hacerlo por medio del mimetismo, que estos pueden producir antígenos que son similares a los antígenos del hospedador, o por medio del enmascaramiento.
created using Powtoon.